No todos los días traen cambios drásticos, ni la vida está siempre llena de ruido y sobresaltos. Hay jornadas que pasan despacio, casi en silencio, hechas de una comida sencilla, un pequeño jardín y la risa limpia de una niña. Para Dieppe, la felicidad no siempre se encuentra en los grandes logros, sino en esos días normales que se viven con el corazón tranquilo, junto a la pequeña Annie. Entre preocupaciones, responsabilidades y presiones que aún no tienen nombre, son precisamente esos momentos simples los que le permiten al alma descansar. Cocinar juntas, cuidar las plantas, compartir historias sin prisa. Todo parece pequeño, pero lo llena todo. Hoy te invitamos a acompañar a Dieppe y Annie en uno de esos días comunes. Un día sin grandes acontecimientos, pero lo suficientemente cálido como para quedarse para siempre en la memoria. El amanecer llegó con una luz suave que se filtraba lentamente a través del tejado de la casa, envolviendo el interior en un tono cálido y tranquilo. No era una mañana apresurada ni marcada por obligaciones urgentes, sino una de esas que invitan a respirar hondo y a comenzar el día sin prisas. Dieppe abrió la puerta principal y se detuvo un instante en el umbral. Cerró los ojos, inhaló profundamente y dejó que el aire fresco de la mañana llenara sus pulmones. Había algo reconfortante en ese silencio, en la sensación de que el día empezaba limpio como una hoja en blanco. Detrás de ella se escucharon unos pasos pequeños y aún desordenados. Annie apareció arrastrando los pies con el cabello revuelto y los ojos medio cerrados por el sueño. Se acercó despacio apoyándose en el marco de la puerta y levantó la mirada hacia su madre. «¿Mamá? ¿Qué vamos a hacer hoy?», preguntó con una voz suave todavía cargada de sueños. Dieppe se giró y la observó con ternura. Aquella pregunta tan sencilla le recordó que no todos los días necesitaban planes grandes ni metas complicadas. Se agachó a la altura de la niña y le acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja. «Hoy no tenemos nada importante», respondió con una sonrisa. «Solo cosas pequeñas, pero las haremos juntas». Los ojos de Annie se abrieron un poco más. No preguntó nada más. Simplemente asintió con entusiasmo, como si esas cosas pequeñas fueran lo mejor que podía esperar. Tomó la mano de Dieppe con naturalidad y juntas salieron al jardín donde el rocío aún brillaba sobre las hojas y la tierra conservaba la frescura de la noche. El huerto estaba tranquilo, lleno de verdes suaves y de una calma que parecía detener el tiempo. Dieppe tomó la manguera y comenzó a regar las hortalizas con movimientos lentos y cuidadosos. El agua caía sobre la tierra seca, oscureciéndola poco a poco, despertando la vida que dormía bajo la superficie. A su lado, Annie cargaba un pequeño recipiente de plástico lleno de agua. Era demasiado grande para ella, pero aún así lo sostenía con orgullo siguiendo cada paso de su madre. Al caminar, parte del agua se derramó y salpicó el suelo. Las gotas alcanzaron los pies de Annie y empaparon sus sandalias. La niña soltó una pequeña risa sorprendida por la sensación fría. Dieppe la observó y se acercó con suavidad. «Despacio, cariño», le dijo sin reproche. «No hace falta ir rápido. Las plantas, igual que las personas, necesitan tiempo. Si las cuidas con calma, crecen mejor». Annie se quedó quieta mirando el agua que aún caía de su recipiente. Parecía pensar profundamente en lo que acababa de escuchar. Luego levantó la vista y habló con una seriedad que no correspondía a su edad. «Entonces, yo voy a regar las plantas como tú me cuidas a mí todos los días», dijo, despacio y con cuidado. Las palabras llegaron sin esfuerzo, sin intención de impresionar.
Eran simplemente sinceras. Dieppe se quedó inmóvil por un instante. No esperaba aquella respuesta. Sintió como algo se acomodaba en su pecho, una mezcla de emoción, gratitud y un amor tan profundo que dolía un poco. Durante un segundo no dijo nada. Solo miró a su hija empapada de agua y, de inocencia, sosteniendo su pequeño recipiente con toda la seriedad del mundo. Luego sonrió. Una sonrisa suave, tranquila, de esas que no necesitan palabras. Eso es, respondió al fin. Así está perfecto. Continuaron regando juntas. El sol empezó a subir lentamente, iluminando el jardín con una luz más clara. Ni ya no derramaba el agua con tanta prisa. Imitaba los movimientos de Dieppe, concentrada como si aquella tarea fuera la más importante del día. Cada planta recibía su parte, ni más ni menos. A ratos hablaba sola, a ratos hacía preguntas, y Dieppe le respondía sin apuro, disfrutando de esa conversación sencilla que solo existe entre quienes se sienten seguros. No había grandes problemas que resolver esa mañana. No había decisiones difíciles, ni presiones inmediatas. Solo una madre y una hija, compartiendo un momento cotidiano, aprendiendo juntas sin darse cuenta. Para Dieppe, esa escena tenía un valor inmenso. En medio de tantas preocupaciones que aún la esperaban, esos instantes eran un refugio silencioso. Cuando terminaron, Ni dejó el recipiente en el suelo y se sentó sobre una piedra, cansada pero satisfecha. Dieppe la observó y pensó que quizá la vida no siempre ofrecía respuestas claras, pero sí regalaba momentos como ese. Momentos en los que todo parecía estar en su lugar, aunque fuera solo por un rato. Y mientras el jardín quedaba regado y el día seguía su curso, Dieppe supo que esas pequeñas mañanas compartidas eran las que sostenían el corazón, las que daban fuerzas para seguir adelante, las que sin hacer ruido construían recuerdos destinados a quedarse para siempre. En la pequeña cocina de la casa, el tiempo parecía moverse más despacio. No había prisa ni ruido innecesario, solo la rutina sencilla de una tarde cualquiera. Dieppe estaba sentada junto a la mesa, separando con cuidado las hojas verdes, retirando las que no servían y dejando a un lado las más frescas. Frente a ella, subida en un pequeño banco, Ni lavaba tomates en el fregadero. El agua corría constante, produciendo un sonido suave que llenaba el espacio y lo hacía sentir vivo. Las manos de la niña se movían con torpeza pero con mucha atención. Giraba cada tomate bajo el chorro de agua como si fuera un objeto valioso, observándolo desde todos los ángulos antes de dejarlo en el cuenco. A veces el agua salpicaba fuera del fregadero y mojaba el suelo, pero nadie se quejaba. Aquella cocina no era un lugar de perfección, sino de presencia compartida. «Cuando sea mayor», dijo Ni de pronto sin dejar de lavar, «yo te cocinaré todos los días». Dieppe levantó la vista, sorprendida por la naturalidad de aquella promesa. No interrumpió de inmediato. Observó a su hija con una sonrisa leve, escuchando el entusiasmo sincero que había en su voz. «Ah, sí», respondió con suavidad. «¿Y qué me vas a cocinar, Ni?», pensó un momento, frunciendo el ceño con seriedad. «Arroz, sopa y verduras como las que tú haces, para que no estés cansada». Las palabras simples y directas tocaron algo profundo en Dieppe. Dejó a un lado las verduras y se acercó a la niña. Con cuidado le pasó una mano por el cabello húmedo y desordenado, acomodándolo detrás de la oreja. «No necesito que hagas cosas grandes por mí», dijo con calma. «No necesito que me cocines, ni que me cuides. Lo único que deseo es que cuando crezcas seas una buena persona».
Eso es suficiente. Nii se quedó quieta procesando la respuesta. Cerró el grifo y apoyó los codos en el borde del fregadero. Miró a Dieppe con curiosidad como si acabara de escuchar algo importante pero todavía incompleto. ¿Ser buena persona? ¿Es no hacer que los demás se pongan tristes?, preguntó. Dieppe no respondió de inmediato. Aquella pregunta tan sencilla en apariencia contenía una profundidad que la conmovió. Pensó en todas las veces que la vida la había obligado a endurecerse en las decisiones difíciles, en los silencios necesarios. Pensó también en cuánto había aprendido tarde a base de golpes. Se agachó frente a Nii para quedar a su altura. Sí, respondió finalmente asintiendo despacio. Es intentar no hacer daño. Es pensar en los demás. A veces no se puede evitar que alguien se sienta triste, pero lo importante es no hacerlo a propósito y aprender a cuidar el corazón de quienes queremos. Nii escuchaba con atención, con esa seriedad absoluta que solo tienen los niños cuando sienten que algo es importante. Asintió lentamente como si guardara esas palabras en un lugar especial. Entonces yo quiero vivir así. Dijo, como tú. Dieppe sintió un nudo suave en el pecho. No de tristeza, sino de una emoción tranquila profunda. Sonrió sin necesidad de decir nada más. Aquella afirmación no era una carga, sino un regalo, una confianza inmensa depositada sin miedo. Volvieron a sus tareas. Dieppe retomó las verduras y Nii siguió con los tomates, ahora con más cuidado, como si cada gesto tuviera un nuevo significado. El sonido del agua regresó acompañando el silencio cómodo que se había instalado entre ellas. No era un silencio vacío, sino uno lleno de comprensión. La luz de la tarde entraba por la pequeña ventana de la cocina, iluminando el vapor que comenzaba a levantarse de la olla sobre el fuego. Afuera el mundo seguía con sus problemas, sus urgencias y sus ruidos, pero dentro de esa cocina todo parecía en equilibrio. Para Dieppe aquel momento valía más que cualquier logro visible. No era una escena extraordinaria, no había grandes palabras ni promesas solemnes. Sin embargo, en esa conversación sencilla, en esas manos pequeñas, lavando tomates, estaba ocurriendo algo esencial. Se estaba sembrando una forma de mirar la vida. Cuando terminaron, Nii llevó el cuenco con cuidado hasta la mesa y lo colocó con orgullo. «¿Ya están limpios?», anunció. «Gracias», respondió Dieppe. «Me has ayudado mucho». La niña sonrió ampliamente satisfecha, como si hubiera cumplido una misión importante, mientras continuaban preparando la comida. Dieppe pensó que tal vez eso era la felicidad en su forma más honesta. No la ausencia de problemas ni la vida perfecta, sino esos instantes tranquilos en los que se enseña sin imponer, se cuida sin exigir y se ama sin condiciones. En aquella pequeña cocina, entre verduras, agua y palabras suaves, madre e hija, estaban construyendo algo que duraría mucho más que la comida de ese día. Estaban construyendo una manera de estar en el mundo. Después del almuerzo, el calor del día se volvió más suave, y el aire empezó a moverse con una brisa ligera. Dieppe y la pequeña Nii se sentaron a descansar bajo la sombra amplia de un árbol viejo, cuyo follaje ofrecía un refugio natural y tranquilo. No había prisa por volver a trabajar. Ese momento de pausa parecía necesario, casi sagrado, como si el día mismo les concediera un respiro. Nii tomó un pequeño palo del suelo y comenzó a dibujar sobre la tierra. Sus movimientos eran lentos, concentrados, trazando líneas simples que solo ella parecía entender del todo. Dibujaba círculos cuadrados, caminos torcidos que se cruzaban entre sí.
Dieppe la observaba en silencio apoyada contra el tronco del árbol, disfrutando de esa imagen tan sencilla y tan llena de vida. ¿Qué estás dibujando?, preguntó Dieppe al cabo de un rato con curiosidad suave. Ni levantó la cabeza. Miró su dibujo y luego a su madre. «Es nuestra casa», respondió con naturalidad. «Aquí estás tú, aquí estoy yo. Y aquí está el tío James». Dieppe sintió que el tiempo se detenía por unos segundos. Miró el dibujo con atención, no era perfecto ni detallado, pero en esas formas simples había algo muy claro. Ni había dibujado lo que para ella era hogar. Un lugar donde cabían las personas que amaba, sin importar las distancias ni las ausencias. Durante unos instantes, Dieppe no dijo nada. Solo respiró hondo. Luego se inclinó hacia la niña y le pasó la mano con ternura por el cabello. Aunque el tío James esté lejos, dijo con voz tranquila, «El cariño no se va, sigue aquí». Mientras hablaba, llevó suavemente la mano al pecho de Ni. La niña sonrió. Sin decir palabra, imitó el gesto y colocó su propia mano sobre el corazón. No necesitaba más explicaciones. Había entendido. Aquella comprensión sencilla, profunda, hizo que Dieppe sintiera como algo dentro de ella se acomodaba, como si el peso de muchas preocupaciones se volviera un poco más ligero. La tarde avanzó lentamente sin sobresaltos. Cuando el sol empezó a bajar, Dieppe regresó a sus tareas. Se sentó a la mesa con sus cuadernos y comenzó a revisar las cuentas, los pedidos pendientes, las anotaciones del día. Era un trabajo silencioso que requería atención y paciencia. Cada número tenía un significado, cada línea escrita representaba esfuerzo y responsabilidad. A su lado, Ni estaba sentada con un cuaderno y un lápiz. Practicaba escribir letras concentrada con la lengua ligeramente asomada por un lado de la boca. Algunas letras salían torcidas, otras demasiado grandes, pero ella no se rendía. Borraba, volvía a intentar, miraba de reojo lo que Dieppe hacía como si buscara inspiración. «Mamá», dijo de pronto, «¿cómo hago para que las letras se vean más bonitas?» Dieppe levantó la vista de los papeles y se inclinó para mirar el cuaderno. «Escribe más despacio», respondió. «No hace falta apurarse. Igual que en la vida». Ni la miró con sorpresa, luego sonrió ampliamente. «Entonces me gusta escribir así», dijo. «Me gusta vivir despacio contigo». La frase fue pequeña, casi casual, pero tuvo un efecto inmediato. Dieppe sintió cómo el corazón se le ablandaba. No respondió enseguida. Solo sonrió y volvió a sus cuentas con una calma nueva, distinta. La tarde siguió su curso entre páginas que se llenaban de números y hojas que se llenaban de letras. A veces Nis levantaba la cabeza para mostrar un renglón escrito buscando aprobación. Dieppe asentía, corregía con suavidad, animaba sin exigir. No había presión, solo acompañamiento. Afuera el día se apagaba poco a poco. Los sonidos se volvían más suaves, más lejanos. Dentro de la casa el ambiente era sereno. No había grandes conversaciones ni acontecimientos importantes, pero sí una sensación profunda de equilibrio. Para Dieppe esos momentos eran un refugio. En medio de decisiones difíciles y responsabilidades que no siempre podía compartir, esas horas tranquilas junto a Ni le recordaban por qué seguía adelante. No se trataba solo de sobrevivir ni de demostrar fortaleza, sino de construir una vida donde la calma también tuviera su lugar. Cuando el sol empezó a esconderse lentamente detrás de la línea de árboles, el día pareció exhalar un suspiro largo y tranquilo. La luz dorada se fue apagando poco a poco, dejando en el aire una sensación de calma, que solo aparece al final de las jornadas bien vividas. Dieppe y la pequeña Ni
Se sentaron frente al porche de la casa, dejando que el silencio suave del atardecer las envolviera sin prisas. Ni se acomodó con naturalidad y apoyó la cabeza sobre el hombro de Dieppe. No dijo nada durante unos segundos, como si disfrutara simplemente de estar allí sintiendo la presencia cálida de su madre. Luego, con esa voz pequeña que siempre parecía llegar directo al corazón, hizo una pregunta sencilla. «¿Mamá? ¿Estás cansada?» Dieppe bajó la mirada hacia la niña y sonrió levemente. Pensó en todo lo que había hecho ese día, en las tareas en el calor, en las preocupaciones que nunca desaparecían del todo. Sí estaba cansada, pero no era un cansancio amargo ni pesado. Sí respondió con sinceridad. «Estoy cansada, pero es un cansancio bonito, de esos que no duelen». Ni pareció reflexionar unos segundos. Luego levantó un poco la cabeza como si hubiera llegado a una conclusión importante. «Entonces, hoy somos felices», dijo con convicción. Las palabras fueron simples, pero Dieppe sintió como algo se aflojaba dentro de ella. No respondió de inmediato. Se quedó mirando hacia el horizonte donde los últimos colores del día se desvanecían lentamente. Su mirada estaba tranquila, serena, con una paz que rara vez lograba sentir en medio de tantas responsabilidades. En ese instante no pensaba en el mañana, ni en los problemas que aún no tenían solución. Solo estaba allí. A veces la felicidad no se anunciaba con grandes gestos, ni con risas estruendosas. A veces era eso un hombro compartido, una pregunta sincera, una respuesta honesta. Cuando la noche terminó de caer, Dieppe se levantó despacio y entró a la casa para preparar la cena. La luz amarilla de una lámpara iluminó la cocina, creando un ambiente cálido y acogedor. No había platos elaborados ni ingredientes especiales. Solo una comida sencilla hecha con cuidado y con lo que tenían a mano. Arroz caliente, un plato de verduras salteadas, una sopa ligera. Nada extraordinario, pero todo suficiente. Nishi se sentó a la mesa y observó cómo Dieppe servía los platos con movimientos tranquilos. El vapor subía lentamente, llenando el aire con un aroma familiar. Afuera, los sonidos del campo se hacían más suaves, como si el mundo también se estuviera preparando para descansar. Se sentaron frente a frente y comenzaron a comer sin prisas. Ni hablaba de pequeñas cosas, de lo que había dibujado, de las letras que había practicado, de cómo le gustaba sentarse bajo el árbol por la tarde. Dieppe la escuchaba con atención, respondiendo de vez en cuando, disfrutando de esa conversación ligera que no exigía nada más que presencia. En medio de la cena, Dieppe tuvo una comprensión clara, casi silenciosa. No todos los días estaban llenos de conflictos ni decisiones difíciles. No todas las jornadas traían tormentas. Existían días así, simples, tranquilos, casi invisibles, para quien siempre buscaba grandes emociones. Y sin embargo, eran precisamente esos días los que sostenían el alma. Eran esos momentos los que daban fuerzas para enfrentar lo que vendría después. Los que recordaban que la vida no era solo lucha, sino también descanso. No solo resistencia, sino también ternura. Dieppe miró a Ni, que comía concentrada, completamente ajena a las preocupaciones del mundo adulto. Pensó que proteger esa tranquilidad era una de sus mayores responsabilidades. No podía evitar las dificultades, pero sí podía ofrecerle esos espacios de calma donde el corazón aprendía a respirar. Cuando terminaron de cenar, Dieppe recogió los platos y Nihi la ayudó a llevarlos a la cocina. Después volvieron a sentarse un momento más bajo la luz tenue, sin hablar demasiado. No hacía falta. El día ya había dicho todo lo que tenía que decir. Antes de irse a dormir, Nish
Volvió a apoyarse en el hombro de Dieppe como al atardecer. Dieppe la rodeó con un brazo y cerró los ojos un instante. En ese gesto sencillo sintió una gratitud profunda por ese día común, por esa calma prestada por esa felicidad silenciosa. Porque no era necesario que todos los días fueran extraordinarios. Bastaba con que algunos fueran así simples completos, llenos de una paz discreta. Días que sin hacer ruido daban la fuerza suficiente para seguir caminando cuando el camino volviera a ponerse difícil. Y esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio, Dieppe supo que aquel día aparentemente normal se quedaría con ella durante mucho tiempo, como un recuerdo cálido al que volver cuando hiciera falta.